decía, estamos llegando ya casi al final de las doctrinas bíblicas. Hoy vamos a ver la doctrina número 35, de acuerdo a como yo las he manejado. No hemos comenzado desde la creación, hemos visto todo sobre la deidad, sobre Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, hemos hablado sobre la salvación, hemos hablado sobre la eclesiología, hemos hablado también sobre eventos futuros, que eso no estaba parte de las doctrinas bíblicas, pero nos hemos dado el tiempo para ello. Pero hoy vamos a hablar de dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿sí? Al decir ordenanza estamos diciendo dos actos prácticamente que el Señor le dijo a sus seguidores que tendrían que celebrarlo, y esos actos conmemoran siempre a Él, o nos recuerdan a Él, y es un acto de obediencia a Él. Así que pues vamos a dar inicio a este tiempo, no sin antes clamar al Señor por cada una de sus vidas, pidiendo al Señor que esté fortaleciendo las vidas de aquellos familiares que han perdido sus seres queridos por cuestión de la pandemia. Todavía la pandemia sigue, la pandemia, aunque se han reabierto gran parte del país aquí en Estados Unidos, pero no hay que bajar la guardia como dicen las autoridades, tenemos que ser precavidos. Sí, oramos por los familiares de nuestra hermana Anita Viera, que allá en El Salvador ha perdido un ser querido. Y también pues oramos por Francisco, un familiar de nuestra hermana Rosita, asimismo que perdió a su esposa por el COVID-19 y está destrozado. No es fácil perder un familiar y pues bueno, como les decía, hace mucho tiempo todo esto pues Dios nos está hablando con el propósito de buscarlo más a Él, ¿sí? Porque lo que se viene en el futuro no es nada fácil, pero Dios en su infinita misericordia nos advierte, nos ha dicho a través de su palabra, y también es un llamado a la iglesia para que la iglesia despierte, para que la iglesia cumpla el propósito por el cual fuimos constituidos como tal, como el cuerpo de Cristo. Así que pues espero que también un saludo afectuoso a todos mis familiares, a todos mis hermanos en Cristo, consiervos y amigos también, a quienes siempre les pido que sean muy abiertos a lo que la palabra de Dios enseña, no lo que este siervo dice, sino la palabra de Dios. Y puede ser que en el tema de hoy vayamos a tocar ciertas cosas que de pronto a usted no le va a gustar, pero recuerde que no es lo que a mí me gusta, sino es lo que la Biblia nos enseña. Así que vamos a hablar hoy de estas dos ordenanzas del Señor Jesucristo. Pero antes vamos a poner este tiempo en la mano del Señor y vamos a orar e interceder por aquellas personas que están padeciendo, o por los familiares también que han sufrido la pérdida de un ser querido, y que el Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo de enseñanza. Vamos a orar. Nuestro Dios, buen Padre, alabado, engrandecido seas hoy, siempre. Amantísimo Padre, gracias porque tú eres ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios que ha plasmado un plan perfecto para esta humanidad, y se ha cumplido, se está cumpliendo, se cumplirá de acuerdo a tus propósitos solamente, Señor. Padre, gracias porque sabemos que ante cualquier circunstancia, sabemos que tú estás en control, que nada escapa del control de tus manos en todo el universo, aún lo que sucede dentro de este pequeño mundo llamado el planeta Tierra, Señor. Padre, te pedimos y seguimos clamándote a lo profundo de nuestro corazón, que tú sigas siendo escudo para nosotros, Señor, para nuestra familia Manuel, Padre, para los hermanos que salen a trabajar, todos aquellos que están, Señor, en el frente de batalla, Señor, que tú seas escudo para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros familiares, bendice a tus siervos, a tu pueblo alrededor del mundo. Especialmente, Padre, aún en estos tiempos de pandemia, Padre, clamamos y gemimos por aquellos hermanos que están sufriendo persecución y muerte por causa de tu nombre, como son los hermanos allá en Nigeria, en la China, en Corea del Norte, en Irán, Señor, en muchos países donde tu nombre no es bien recibido. Y a pesar de que estamos en una situación de emergencia por la pandemia, Señor, la persecución no para. Padre, que tú fortalezcas a todos sus hermanos, allá en Siria también, en los campos refugiados, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tú bendigas, Señor, a todo tu pueblo, y que tu remanente se levante más y más en este tiempo para la gloria de tu nombre, Señor. Solamente danos de tu gracia,
para poder alcanzar más y más personas para usted. Que las personas puedan entender que usted no es religión, que usted nos creó con el propósito de tener una relación de amor con usted, Padre. En el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo a este siervo, Señor, para lo que únicamente lo que se diga sea palabra suya, Padre. Que seamos abiertos a tu palabra, no a tradiciones o religiones de hombres, Señor, sino que sigamos siempre las directrices de lo que tú nos dices en tu bendita palabra, porque ella es veraz, ella se aplica a todo tiempo y a toda persona y en todo lugar. Para gloria de tu nombre oramos en el dulce nombre de aquel que viene pronto por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a dar inicio en este tiempo a una de las últimas doctrinas de acuerdo a mi compilación que yo he hecho, ¿sí? Vamos a hablar hoy día de las ordenanzas del Señor. La Biblia nos establece claramente que el Señor Jesucristo le dejó 2 actos que recordaran o 2 actos que celebraran a todas aquellas personas que ponían su confianza, su fe en Él. Algunas personas le llaman ordenanza, le vamos a llamar las ordenanzas, ¿no?, que debe cumplir. Estas 2 ordenanzas son, como usted ve aquí en la ilustración, es el bautismo y lo que se conoce como la cena del Señor. ¿Okay? Es lo que Dios estableció allá en Mateo 28, 19, 20, dice: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros los cristianos evangélicos solo seguimos estas 2 ordenanzas. Al contrario, la iglesia tradicional, el catolicismo romano, ellos quieren y afirman que tienen 7 sacramentos, los cuales según ellos son el bautismo, la confirmación, la reconciliación, que también es la penitencia, la comunión o la Eucaristía, el matrimonio, el orden sagrado, que es prácticamente la ordenación sacerdotal, y por último la unción de los enfermos, de acuerdo a ellos. Entonces ellos afirman la creencia de estos 7 sacramentos. Y déjenme mostrarle aquí lo que dice la misma, una página católica que dice: ¿qué es sacramento? Sacramento viene de la palabra sacramentum, ¿sí?, en el latín, que literalmente significa sacra o sagrado, y mentum significa medio o instrumento. Entonces, según este concepto, para ellos los sacramentos, estos 7 sacramentos que les mostré aquí, son un medio santo que dice, y lo voy a leer literalmente, que dice, es decir, que literalmente sacramento podemos traducirlo como modo o medio para ser santo o sagrado. La palabra sacramento a su vez fue la traducción del griego misterio, dice él. Habiendo dicho lo anterior, entendemos mejor la definición que da el catecismo de la Iglesia Católica: signos eficaces de las gracias instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por las cuales nos es dispensada la vida divina. ¿Okay? Eso según el catolicismo romano. Pero ya vamos a ver lo que la Biblia dice. Entonces el catolicismo romano, por el contrario, afirma la creencia de 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la cena del Señor, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extrema unción, los cuales según ellos, como acabamos de leer, son medios para alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia al respecto de esto? La Biblia nos dice tajantemente que el único medio para alcanzar la gracia de Dios es la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Ahí tenemos en pantalla Efesios 2, del 8 al 10. Dice así, es un versículo muy conocido. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Claramente, la fe, singular. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si yo tengo la vida eterna a través de actos llamados sacramentos, que son medios, la pregunta es entonces: ¿para qué Cristo Jesús vino a morir a este mundo?
Entonces pregunto también yo, ¿el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarnos? La Biblia dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que el único requisito para perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo, nada más. El sacrificio perfecto de Cristo, por eso cuando Él, las últimas palabras fueron consumado es. Ya no hay más sacrificio por hacer. Lo que viene después son las consecuencias de la obediencia a esa fe. Como resultado de esa obediencia, como resultado de ese nuevo nacimiento, de esa nueva transformación, vienen los actos, como dice aquí, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia afirma y enseña esto. La palabra bautizo o bautizo viene de la palabra griega baptizo, y el bautismo, escúcheme bien, significa sumergir o enterrar en agua, lavar en agua. Fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo y debe ser administrado, ¿sí?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo como el Señor dice en Mateo 28, 19 al 20. Ahora, hay que entender algo. Aunque el Señor es verdad que ordenó que a todos los creyentes, ¿sí?, tenían que bautizarse, pero muy importante, porque eso yo lo he escuchado aún en ámbitos cristianos evangélicos. El bautismo no salva ni perdona los pecados. Es un acto o señal de confirmación de mi fe en el Señor Jesucristo. Es una señal inicial para el miembro agregado a la iglesia. Es como el anillo que yo tengo aquí. Siempre yo digo, ¿sí?, ¿qué significa este anillo que yo tengo aquí? Este anillo significa que yo estoy casado. Pero si yo me saco el anillo de matrimonio, dejo de estar casado de ninguna manera. Sigo siendo casado. Simplemente esto es un símbolo externo ante el mundo de que yo soy una persona casada. Asimismo, el bautismo es un símbolo públicamente que se hace, un acto público en el cual simboliza de que yo he entregado mi vida a Cristo, he muerto al pecado, he muerto a la vieja vida. Entonces soy enterrado, como dice la palabra bautizo, enterrado bajo las aguas. Es un simbolismo de que he muerto al pecado, a la vieja vida, y a lo que emerjo, resucito a una nueva vida diferente en Cristo Jesús. Cosa que ya ocurrió en el momento en que yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Así como el anillo de boda me es puesto el mismo momento en que yo doy mi palabra de pacto, ¿sí?, asimismo el bautizo en el nuevo pacto, en la iglesia del nuevo pacto del primer siglo y posterior, se realizaba en el mismo momento que la persona aceptaba a Cristo Jesús. Entonces, es una señal inicial para el miembro agregado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al pueblo del nuevo pacto. El bautismo reemplazó a la circuncisión del antiguo pacto y llegó a implicar tanto los requisitos como los beneficios del pacto. Venga conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí dice claramente cómo es que la iglesia se formó. Por eso es importantísimo estudiar siempre el libro de Hechos. La Biblia dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, si ve, la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Pablo en Romanos, ¿sí? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya habían 120 que ya habían sido bautizados. ¿Ok? De ahí recibieron el Espíritu Santo y nace la iglesia. Los 120 más los 3,000 aquí, ahí se va formando la iglesia. Como usted ve, es inmediato. Es un acto de obediencia. Es el primer acto de obediencia cuando yo realmente he aceptado a Cristo Jesús. ¿Ok? Miren lo que dice Colosenses 2, del 11 al 13. Colosenses 2, del 11 al 13 dice así. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, los dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Ok? Vuelvo y repito, el bautismo no salva ni perdona pecados, simplemente es un acto inmediato, como el anillo. Alguien puede tener un anillo de boda puesto para decir que está casado y puede que no sea casado. ¿Ok? ¿Me entiendes? Pero la persona que lo lleva, la gente lo ve y dice, oh, ese hombre es casado. Correcto, así es. Entonces, eso significaba el bautismo. Entonces, era el primer acto de obediencia, como lo vemos en todo el libro de Hechos. En el libro de Hechos, todas las personas que entregaban su vida a Cristo se bautizaban en ese mismo momento. Puede ser que la única excepción sea el caso de Pablo, porque Pablo quedó ciego cuando tuvo el encuentro con el Señor antes de llegar a Damasco. Pero Pablo ahí estuvo 3 días meditando, orando, ayunando cuando vino Ananías, y ahí él inmediatamente se bautizó. ¿Se dan cuenta? Era inmediato. ¿Por qué? Porque el acto de fe me lleva enseguida a la obediencia. Y el primer acto de obediencia a la ordenanza que dio el Señor es el bautismo. Así que eso es lo que significa el bautismo. Ahora, como yo siempre les he dicho, todo el nuevo pacto es cumplimiento del antiguo pacto. El bautismo, por en sí decir la palabra bautismo, no existe en el antiguo pacto, pero sí existe la palabra lavamiento. De hecho, acuérdense que tanto en el tabernáculo y en el templo posteriormente existía la fuente de bronce en donde estaba el agua. Esa fuente estaba después del altar de los sacrificios y antes de la entrada al tabernáculo. Entonces solamente los sacerdotes tenían que lavarse siempre antes de entrar al tabernáculo. O sea, tenían que purificarse. ¿Ok? Así que pues, como siempre le he dicho, el bautismo del nuevo pacto tiene sus antecedentes en el antiguo pacto. La ley prescribía ciertos lavamientos. Voy a leer algunos versículos. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 29, 4 dice así: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahí hay el ritual de la purificación. En capítulo 30, versículos 20-21 dice así: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, como siempre le he dicho, todo el trasfondo está en el antiguo pacto. En Números 19 también, 7-8 dice así. Números 19, 7 y 8 dice así: el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. ¿Se da cuenta? Se bañará totalmente y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces vemos, por eso que nadie se asombró o nadie le reclamó a Juan el Bautista cuando bautizaba, porque era un símbolo que era muy conocido por todos los judíos. ¿Ok? Siguiente. El bautismo me identifica con Cristo. Representa que soy sepultado bajo las aguas, como ya dije, muerto al pecado, resucitado a una nueva vida de victoria en Cristo Jesús. Pablo lo dice claramente en Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4, el apóstol Pablo dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Exactamente, vuelvo y repito, andamos en vida nueva. Algo parecido al matrimonio.
una vez que ya nos casamos, ya tenemos una nueva vida. Ya no puedo pensar en mí mismo solamente, ya no debo pensar egoístamente, ahora tengo que pensar en función de mi esposa, porque somos una sola carne, ¿ok? Desde el momento que uno se casa. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo Jesús, ¿ok? Número 8. La ordenanza que Cristo instituyó también, la otra ordenanza, con el bautismo, eso es, como le digo, ahora, todos los bautismos, de acuerdo a la palabra bautizo, en el nuevo pacto eran bajo inmersión, no eran por aspersión. Recuerde, el Señor se bautizó en el río Jordán, dice que cuando Él subió del agua, dice claramente. Entonces, si dice que subió del agua, entonces la lógica me lleva a entender que Él estaba dentro del agua. ¿Sí ve? Jesús fue bautizado en el río Jordán, no fue bautizado en el templo. Y recuerde que Jesús fue bautizado a los 30 años. Cuando José y María tuvieron, no lo bautizaron. Lo que hicieron fue la circuncisión y después la presentación la circuncisión al 8º día y la presentación del niño Jesús, como dice el Evangelio de Lucas, si no me falla la memoria, a los 40 días. ¿Ok? Ahora bien, nunca se ve tampoco ningún bautismo de niños en la Biblia. ¿Por qué? Porque el requisito para haber bautismo, dice la Escritura que tiene que haber arrepentimiento. Entonces un bebé, un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Si no sabe ni siquiera qué significa la palabra arrepentimiento y menos sabe lo que significa lo que es el pecado. Entonces la Biblia me enseña que Jesús se bautizó como a los 30 años de edad, ya consciente, totalmente maduro, un hombre totalmente adulto. ¿Ok? Ahora bien, todos los bautizos que se ven, vuelvo y repito, eran bajo inmersión. Otro ejemplo, por ejemplo, es el del eunuco etíope. El eunuco etíope, ahí en el libro de Hechos, permítanme ver el pasaje, en el capítulo 5, creo que era. Cuando el eunuco vino a adorar a Jerusalén, y cuando ya regresaba a Jerusalén, capítulo 8, ¿sí? Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ahí encuentra al eunuco etíope, que él era el ministro de finanzas de la reina Candace. Y este hombre era un prosélito del judaísmo, por así decirlo, esperando al Mesías. Y él venía leyendo el libro del profeta Isaías, y Felipe se le acerca al carro por mandato del Espíritu Santo y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y dice: no, si no hay quien me lo explique. Entonces Felipe le explica de quién hablaba Isaías 53 y después le presenta prácticamente el Evangelio. Y dice la Biblia que yendo por el camino llegaron a cierto lugar, y escúcheme bien, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así es, el bautismo debe ser voluntario, no por obligación ni imposición, voluntario. Aquí Felipe no le dijo: hey, ahí hay agua, mira, aproveche, bautízase. No, él entendió claramente, entendió el Evangelio, entendió el mensaje, entendió la ordenanza del Señor y dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y Felipe le preguntó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Si ves, ese es el proceso: arrepentimiento, creer en Jesucristo como el amo, el Señor de su vida, y segundo paso, bautizarse. Prácticamente esos pasos son inmediatos. Acá, ahora, en nuestro tiempo, lo hacemos no inmediatamente, porque la gente no entiende lo que significa el bautismo. ¿Ok? Porque algunas personas dicen: no, pero yo me bauticé cuando era niño, esto que el otro. Pero de acuerdo a la Biblia, para haber bautismo tiene que haber arrepentimiento de pecado. Entonces, si no ha habido arrepentimiento de pecado y haber entregado su vida a Cristo Jesús, eso fue un acto religioso más nada. ¿Ok? Entonces dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Escuchó bien? Descendieron ambos al agua. Tanto Felipe como el eunuco se metieron dentro del agua
y Felipe le bautizó al eunuco. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Ok? Y ahí ya viene a ser parte del cuerpo de Cristo la iglesia. Y una vez que es parte del cuerpo de Cristo la iglesia, el Señor dejó otra ordenanza para celebrarla. ¿Cuál es? La institución, lo que llamamos la Cena del Señor, que la hizo en la noche que fue arrestado, cuando él terminaba de celebrar la Pascua. La Cena de la Pascua era en la noche del día 14 del primer mes del calendario bíblico, que es el mes de Abib. Entonces, la Cena del Señor fue la otra ordenanza que él instituyó durante la Pascua con sus discípulos. En Mateo 26 al 29 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Escuche bien. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Escuchó, la sangre del nuevo pacto. Y es lo que la Biblia habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿okay? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Solamente la sangre de Cristo es la que perdona los pecados, como dice 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, ¿sí? La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Entonces el Señor la instituyó inmediatamente después de celebrar la Pascua con sus discípulos. La Cena del Señor usa dos elementos que son, como usted ve aquí en la ilustración, el pan. Y el pan que se usaba era el pan maxot, era un pan sin levadura, ¿ok? Y el vino, ¿ok? Eran los dos elementos. Al decir Jesús: este es mi cuerpo y este es mi sangre, Él está diciendo una representación, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la Cena del Señor usa los elementos del pan, que es una representación de su cuerpo. Y también usa el vino, una representación de su sangre derramada. Que horas después Él iba a ofrecer ese cuerpo y toda su sangre para el sacrificio expiatorio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, la muerte y el sacrificio expiatorio de Cristo, y anunciamos con ello, dice Pablo, su segunda venida. Eso es el versículo que mayormente se escucha en las iglesias evangélicas cuando se celebra la Cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 23 al 26, que dice así: el apóstol Pablo, escuche, Pablo no estuvo en este acto aquí. Pablo todavía no aparecía en escena hasta muchos años después de la ascensión de Cristo. Pero el Señor lo ministró a Pablo por un tiempo. Creemos que el Señor mismo directamente, como lo dice el libro de Hechos, ministró a Pablo y se le apareció a Pablo en muchas ocasiones. Y miren lo que dice aquí, 1 Corintios 11, Pablo mismo nos lo confirma. Dice: porque yo recibí del Señor. Si ve, Pablo recibió la información del mismo Señor, no de otro apóstol. ¿Ok? Como a veces la gente piensa que Pedro y Pablo fueron compañeros de por vida. Déjenme decirles que solo Pedro y Pablo se vieron 15 días, de acuerdo al libro de Gálatas. Léanlo. ¿Ok? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si ven, la misma noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Si ven, eso es lo que hacemos cuando celebramos la Cena del Señor. Recordamos ese triunfo majestuoso del Señor sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte, para así que nosotros tengamos la victoria en Cristo Jesús. Como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:1 el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Para los que están. La palabra están en el idioma griego es presente, pero hay un presente continuo. Hoy, mañana y hasta siempre. El verdadero cristiano permanece hasta la muerte en Cristo Jesús. Entonces no hay ninguna condenación para nosotros, no por actos o por obras, como ya lo hemos visto, sino porque esa victoria de Cristo ha sido imputada en nosotros. Estamos bajo la cobertura, bajo el paraguas de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir.
¿Ok? Y la cena del Señor recordamos ese triunfo maravilloso. Y además, como dice Pablo también, ¿no? De que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con el acto de la celebración de la cena, también estamos diciéndole, Señor, ven pronto. Sabemos que vas a venir. Como el Señor le dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo coma en el reino con ustedes nuevamente. Y esperamos ese día maravilloso, ese día está muy próximo posiblemente. Así que pues, a estar listos, ¿ok? El catolicismo romano, por el contrario, afirma la inexistente doctrina de la transubstanciación de acuerdo a la Biblia, la cual enseña que el sacerdote en el rito de la misa, o como le llaman ellos el misterio, el pan llamado la hostia y el vino se convierten en forma milagrosa en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que las personas están comiendo el cuerpo y la sangre del Señor y se les ordena que no lo mastiquen porque es el cuerpo de Cristo, solamente hay que tragarlo. Aunque según vemos, nunca deja de verse eso como lo que es pan y vino. ¿Ok? Entonces vamos al punto 10. El catolicismo romano, por el contrario, afirma la inexistente doctrina en la Biblia de la transubstanciación, la cual enseña que en el rito de la misa el pan y el vino se convierten en forma milagrosa en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que las personas están comiendo el cuerpo y la sangre del Señor, aunque nunca deja de verse como pan y vino. También tengo aquí lo que dice, lo que significa la Eucaristía, pues dice sacrificio de la misa, como dice aquí. Ya no hay más sacrificio, dijo el Señor Jesucristo, por hacer. Consumado es, dijo él en su última frase, en la cruz. ¿Ok? Aquí vemos claramente lo que dicen ellos. La quinta esencia de estas decisiones doctrinales consiste en esto, que en la Eucaristía, según la Iglesia Católica, en la Eucaristía el cuerpo y la sangre del Dios hombre están verdadera, real y sustancialmente presentes para el alimento de nuestras almas. ¿Escuchó? Por razón de la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que en este cambio de sustancia se contiene también el incruento sacrificio del Nuevo Testamento. Eso de acuerdo al catolicismo romano. ¿Ok? 11. El catolicismo enseña que en ese momento en que el sacerdote presenta, como le llaman al Santísimo, levanta la hostia y la copa, Cristo está presente en esencia delante de su iglesia. Pero la pregunta que vendría a hacernos es, ¿cómo Cristo puede estar presente solamente cuando el sacerdote presenta el vino y la hostia? Cuando Él claramente en Mateo 28:20, Él nos dijo que he aquí yo estoy con ustedes todos los días, las 24 horas del día, hasta el fin del mundo. ¿Ok? Eso fue palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo manifestó claramente que Él estaría siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20, que ya lo ilustré aquí. Además, que cuando dos personas o más nos reuniéramos en su nombre, Él estaría con nosotros presente. Lo dice en Mateo 18:20. Claramente lo dice así. Mateo 18:20. Dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así es, su presencia está siempre con nosotros. Simplemente que el Señor Jesucristo manifestó claramente, escúcheme bien, que estaría siempre con nosotros. No podemos pensar de ninguna manera que el pan y el vino sean realmente el cuerpo y la sangre del Señor, o que se transformen en ese momento en el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo siempre, escúcheme bien, siempre quiso representarse usando el verbo ser o estar, como por ejemplo, Él dijo claramente, yo soy la puerta, ¿ok? Vamos a tomar literalmente que Él es la puerta, entonces ahí está Cristo, aquí. Yo tengo muchos Cristos aquí en mi casa, hay muchas puertas en mi casa.
Entonces, ¿todas las puertas que usted ve es Cristo? No. Eso se llama una figura de dicción, un símil. Lo que Cristo estaba diciendo conmigo, que yo soy la puerta, es, ¿para qué se usa la puerta? Es para entrar. Por eso dijo él, yo soy la puerta, el que por mí entrare encontrará verde pasto, encontrará la vida eterna. Así es. Eso es lo que quiso decir, que Él es el único camino. También dice, yo soy el camino. Bueno, hay muchos caminos. Hay muchos caminos por aquí donde yo vivo, donde usted vive, muchos caminos. Entonces, todo, o sea que cada día estamos pisando a Cristo, porque todo el día andamos por esos caminos. No, significa que Él es el único medio de llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie más puede llevarlo al Padre. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo dice claramente, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más murió por usted. Nadie más resucitó por usted. Nadie más ascendió a los cielos por solo Cristo Jesús. También dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podéis ser salvos. Solamente la persona de mi amo y Salvador Jesucristo, nadie más. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor quería hacer es una representación. Él dijo, yo soy el agua de vida, yo soy la vid verdadera. Los tantos yo soy de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, no que Él fuera sustancialmente estas cosas, sino el significado que cada una de ellas tenía. Como por ejemplo, vea este versículo. Y quiero que usted sepa lo que la gente pensaba, la gente inconversa pensaba en el primer siglo. Inclusive, hay evidencias de grotescas, de blasfemas contra mi Señor. En las catacumbas ahí, la gente crucificaron a un burro. Hay un dibujo de un burro crucificado, supuestamente ese era mi Señor. ¿Por qué? Porque la gente creía que los cristianos en el primer siglo, escuchen bien, aún los romanos creían que los cristianos éramos caníbales. ¿Por qué? Porque ellos tomaron literalmente Juan capítulo 48 al 63. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero el Señor les decía a ellos, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Entonces todo el mundo dijo, guácala, ¿cómo voy? Este es un caníbal, quiere que nos lo comamos a él. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo que tenemos que consagrarnos a Él, tenemos que vivir para Él, tenemos que alimentarnos de Él en su palabra. Esta es su carne. Esa es la comida, que yo haga mi voluntad, dijo. ¿Sí? Todo eso son figuras de dicción que la Biblia nos muestra. Estamos. No es que Jesús dijo, ok, tienen que todos comerme a mí, de ninguna manera. Y no se ve eso en la Biblia. Pero lamentablemente la gente inconversa llegó a pensar eso, que los cristianos eran unos caníbales, eran unos de lo más último de la sociedad, porque ni los paganos se comían unos a otros. Y decían que los cristianos se comían unos a otros porque su maestro les enseñaba eso. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Pero eso eran figuras de dicción. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11, 23, 26, dice, hacer esto en memoria de mí. Entonces, la cena del Señor es para aquellos que ya se han arrepentido, aceptado a Cristo como el amo y el salvador de su vida, se han bautizado. La Biblia también dice, el apóstol Pablo, que no todos estamos dispuestos, aunque usted se haya bautizado, de celebrar la cena del Señor. La Biblia dice que tenemos que examinarnos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa sin discernir el cuerpo del Señor? Significa, un momentito, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Yo estoy apto para esta celebración? Es como, por ejemplo, si tú no te gradúas,
Tú no puedes celebrar tu graduación si has reprobado. ¿Me entiendes? La Biblia dice que examínate. Por eso dice aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. En pocas palabras, ok, si yo digo ser cristiano, pero no ando en intimidad con el Señor, no ando en comunión con Dios, ando haciendo fechoría, ando con un pie aquí, con otro afuera, no eres digno de tomar la cena del Señor. Si no eres bautizado, menos todavía. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuántas veces al año tengo que celebrar la cena del Señor? Eso queda en libertad de cada iglesia. La Biblia dice, las veces que celebráis la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacemos una vez al mes, hay iglesias que lo hacen toda la semana. No importa las veces que hicieras, pero las veces que celebras la cena del Señor es para con ese propósito, glorificar a nuestro Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo, de ese triunfo maravilloso que nos dio, para que tú y yo tengamos perdón de pecados y vida eterna, y estamos anunciando su segunda venida. Entonces, esas son las dos únicas ordenanzas. De ahí el resto es lo que voy a hablar en la siguiente y última doctrina, el fruto del Espíritu. Así que Dios me los bendiga grandemente y que si usted aún no se ha bautizado y usted ya entregó su vida a Cristo Jesús, ¿qué espera para bautizarse? Recuerden la ilustración que siempre hago. Si yo digo que acepto a Cristo Jesús, es como que yo suelte este control remoto, y a lo que lo suelto, el control remoto no va a quedar flotando en el aire de ninguna manera. Usted no me va a creer eso. Entonces, si yo digo que acepto a Cristo Jesús, inmediatamente el control se cae, y claro, si lo dejo llegar hasta el piso, se daña. Es lo que significa la ley causa y efecto. Pero yo he escuchado testimonios y he visto personas que supuestamente han entregado a Cristo Jesús y que no se bautizan. Y que después, pastor, que después. Perdónenme si soy directo y bíblico, pero la Biblia dice claramente que del modo que según uno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí, inmediatamente todas comienzan a ser nuevas. Entonces, si usted dice que aceptó a Cristo, pero no se quiere bautizar, ¿realmente aceptó a Cristo? Porque como es algo inmediato, así como cuando yo abro los dos dedos, inmediatamente se cae el control. Así que si usted realmente entregó su vida a Cristo Jesús, va a haber un deseo voluntario, gozoso de querer obedecer la ordenanza del Señor. Que Dios me lo bendiga ricamente.